La Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto bélico ocurrido entre el 28 de junio de 1914 tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Serbia hasta el 11 de noviembre de 1918, tras el armisticio del 11 de noviembre en el que Alemania firma su rendición. Pero también tuvo otro final que fue el 28 de junio de 1919, en el que Alemania y las potencias aliadas o la Triple Entente firman el Tratado de Versalles. De los principales antecedentes que tuvo la Primera Guerra Mundial. Entre los principales antecedentes están la Guerra Franco-Prusiana, ocurrida entre los años de 1870 hasta el año de 1871. En ese momento, Prusia, un estado alemán más poderoso de su tiempo, lideraba un proceso de unificación alemana bajo su mando. En Francia, dirigida por Napoleón III, se oponía a esta unificación porque temía del surgimiento de una Alemania más fuerte, próspera y que pudiera acabar con el reinado de Francia. Entre las causas inmediatas de esta guerra están la tensión por la sucesión del trono de España, en la que Prusia apoyaba a candidatos que Francia consideraba amenazas para su país. Otto von Bismarck, canciller de Prusia de su momento, manipuló una carta diplomática llamada el Despacho de Ems para provocar a Francia. En el desarrollo de la guerra, Francia le declaró la guerra a Prusia en 1870. Prusia y sus aliados alemanes la derrotaron rápidamente. En 1871 los franceses fueron humillados. París fue sitiada, Napoleón III fue capturado. Francia perdió la guerra en solo meses. La consecuencia que tuvo esta guerra fue la unificación de Alemania en enero de 1871, proclamada en el Palacio de Versalles por una humillación de Francia. Francia fue obligada a pagar una enorme indemnización y a ceder Alsacia y Lorena a Alemania, zonas ricas y estratégicas. Y nace el Imperio Alemán bajo el liderazgo de Prusia y el emperador Guillermo. La relación que tiene con la Primera Guerra Mundial es que Francia nunca olvidó esta humillación ni la pérdida de Alsacia y Lorena, y durante décadas la política exterior francesa tuvo como objetivo vengarse de Alemania. Esta tensión contribuyó a la afirmación de alianzas y el deseo de recuperar el honor nacional. Otro antecedente que marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial fue la Paz Armada. ¿Qué fue la Paz Armada? La Paz Armada fue un periodo entre el final de la Guerra Franco-Prusiana entre 1871 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, en donde no hubo grandes guerras entre potencias europeas, pero todas preparadas activamente para una futura guerra. Entre las características principales de la Paz Armada están la carrera armamentista, que las potencias europeas aumentaron drásticamente su presupuesto militar. Se desarrollaron nuevas armas, flotas navales y el ejército permanentes más grandes. Alianzas militares. Alemania formó la Triple Alianza con Austro-Hungría e Italia en 1882. Francia, aislada, buscó alianzas con Rusia en 1894 y Reino Unido, Entente Cordiale, en 1904, y se le proclamó la Triple Entente. También el espionaje, tensión y desconfianza. Todas las potencias temían que otras estuvieran por atacar. Se elaboraron planes militares detallados, como el Plan Schlieffen en Alemania. Se intensificaban el nacionalismo y el odio entre rivales. La propaganda militar. La población era educada en valores patriotismos extremos y la glorificación de la guerra. El servicio militar obligatorio se extendió en muchos países. Otra de las principales causas o antecedentes de la Primera Guerra Mundial fue el nacionalismo. ¿Qué fue el nacionalismo? El nacionalismo es el sentimiento, orgullo, lealtad y superioridad
hacia su propia nación. A inicios del siglo XX, ese sentimiento era muy fuerte en Europa y se expresó de distintas formas, como lo fue el nacionalismo de potencias consolidadas. Alemania, Francia, Reino Unido y Rusia veían a sus países como superiores y creían que tenían el derecho de imponerse ante otros. La rivalidad franco-alemana era especialmente intensa desde la guerra franco-prusiana entre 1870 y 1871, donde Alemania le había arrebatado a Francia Alsacia y Lorena. También el nacionalismo en pueblos sometidos. Dentro de imperios multinacionales, el imperio austrohúngaro y otomano, y muchos pueblos querían independizarse. Un ejemplo clave, los serbios, que querían unificar a todos los pueblos esclavos sur en la Gran Serbia, lo cual chocaba directamente con Austria-Hungría. Otro de los principales antecedentes fue el imperialismo. El imperialismo fue la política de expansión colonial y dominio económico-político sobre países, principalmente en África y Asia. Las competencias entre potencias. Reino Unido y Francia ya tenían vastos imperios coloniales. Alemania, que se unió más tarde en 1871, quiso recuperar territorios y buscó más colonias, lo que generó tensiones coloniales entre sus vecinos de potencias rivales. Conflictos previos como la crisis de Marruecos de 1905 y 1911, Alemania desafió la influencia francesa en Marruecos. Francia y Reino Unido se unieron contra Alemania, alimentando el resentimiento. Otra causa fue el militarismo. El militarismo es la creencia de que un país debe mantener un ejército poderoso y estar siempre listo para usarlo, como lo fue la carrera armamentista, que las grandes potencias europeas comenzaron a aumentar sus ejércitos y marinas. Reino Unido y Alemania compitieron por tener la flota naval más poderosa, por ejemplo la construcción de acorazados de tipo Dreadnought. La sociedad glorificada de la guerra, de ser soldado, era un honor, y la guerra se veía como algo heroico, no como algo trágico. Otra causa fue el sistema de alianzas. Los países europeos formaron alianzas defensivas para protegerse mutuamente. El problema estaba que si uno de los países dentro de las alianzas entraba en guerra, todos los demás se veían arrastrados a esta guerra. Y las principales alianzas eran la Triple Alianza, creada en 1872, y la Triple Entente, creada en 1907. Estas alianzas eran secretas en muchos casos, lo que generaba desconfianza entre ellos. Además, Italia cambió de bando en 1915, traicionando a sus antiguos aliados. Otra causa fue la crisis de los Balcanes. La región de los Balcanes en el sureste de Europa era llamada el polvorín de Europa por la cantidad de conflictos nacionales. La guerra de los Balcanes fue uno de los, por lo que se le llamó el polvorín de Europa. Hubo dos guerras balcánicas en 1912 y 1913 entre estados esclavos como Serbia, Bulgaria, Grecia, Montenegro, por el control del territorio otomano. Serbia salió fortalecida, lo cual preocupó al imperio austrohúngaro y también el interés ruso. Rusia apoyaba a los esclavos del sur, como Serbia, por razones étnicas y estratégicas. Esto enfrentó a Rusia contra el imperio austrohúngaro. Y el detonante de esta guerra, como ya se sabe, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. El 28 de junio de 1914, el heredero de austrohúngaro fue asesinado en Sarajevo por Gavrilo Princip, miembro de la organización serbia La Mano Negra. Austria-Hungría acusó a Serbia del atentado y envió un ultimátum muy duro. Serbia aceptó casi todas sus condiciones, pero Austria igual le declaró la guerra el 28 de julio.
A partir de ahí, por las alianzas y rivalidades que existían, se desató la guerra. Ahora hablaremos sobre el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. En 1914, el estallido de la guerra fue en el atentado de Sarajevo. El 28 de junio, el archiduque Francisco Fernando de Austria es asesinado por un nacionalista serbio. En Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia el 28 de julio. En pocos días se activa el sistema de alianzas, en el que Alemania, Rusia, Francia y Reino Unido y otros se ven arrastrados a esta guerra. El plan Schlieffen, Alemania ejecuta su plan de guerra en atacar a Francia por medio de Bélgica, evitando el frente oriental. Esto causa que Reino Unido entre a la guerra por la violación de la neutralidad belga. La batalla del Marne, en septiembre del mismo año, Francia y Reino Unido detienen el avance alemán cerca de París, dando como resultado que el frente occidental se estanque y comience la guerra de las trincheras. Por otro lado, en el frente oriental, Rusia avanza contra Alemania y el Imperio Austrohúngaro, y se da la batalla de Tannenberg, en el que Alemania derrota a Rusia. En 1915, el estancamiento y de nuevas potencias, se da la guerra de las trincheras. Se consolida el frente occidental desde Suiza hasta el Mar del Norte, donde los soldados viven en trincheras bajo condiciones inhumanas. También se da la creación de nuevas armas. Aparece el uso masivo de gases venenosos como el cloro o mostaza. Se comienza a usar submarinos como el U-Boat y aviones de forma limitada. Italia entra a la guerra. Italia rompe con la Triple Alianza y se une a la Triple Entente en mayo de 1915, y se abre el frente italiano contra el Imperio Austrohúngaro. En este año, el Imperio Otomano entra del lado de las potencias centrales, con Alemania y Austria-Hungría, y comienza el frente de Oriente Medio, con la campaña de Gallipoli, en la que los aliados quieren tomar el estrecho de Dardanelos, y lo que acaba con un fracaso total para los aliados. En el año de 1916 se le llamó el año de desgaste, en lo que se dio la batalla de Verdún, en lo que fue febrero y diciembre del mismo año, en el que Alemania ataca a Verdún para hacer sangrar a Francia. Con más de 700.000 bajas, una de las batallas más largas y sangrientas de la historia. También se dio la batalla de Somme entre julio y noviembre del mismo año, que se da la gran ofensiva aliada para aliviar la presión sobre Verdún, y se introducen los tanques de guerra por primera vez con los británicos, y da como resultado un mínimo avance y altísimas pérdidas humanas. En el frente oriental, Brusilov, general ruso, lanza una gran ofensiva contra el Imperio Austrohúngaro. Rusia gana terreno, pero con enormes pérdidas. En 1917 se le llamó el año decisivo. En este año, Estados Unidos entra a la guerra. ¿Y cuáles fueron las razones? Las razones fueron ya que submarinos alemanes hundieron barcos civiles. Un ejemplo, el Lusitania. Y el telegrama Zimmermann. Alemania ofrece apoyo a México si ataca a Estados Unidos. Y en abril de 1917, Estados Unidos entra a la guerra por el lado de la Entente, ya que tenía muchas tensiones con Alemania para esos tiempos, y no tuvo de otra que entrar a la guerra y derrotar a Alemania junto con la Entente. En ese año se da la Revolución Rusa. En febrero cae el zar Nicolás II, y en octubre los bolcheviques toman el poder con Vladimir Lenin, y a lo que se le conoció con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, a Rusia. Dejó de llamarse Imperio Ruso a llamarse la URSS o Unión Soviética.
Y Rusia firma la paz con Alemania en 1918 con el Tratado de Brest-Litovsk. Y la desmoralización general, tropas agotadas, revueltas en casa, especialmente en Austria y en Alemania. Francia sufre motines en su ejército tras ofensivas fallidas. En 1918, las ofensivas finales y el fin de la guerra. Alemania lanza su ofensiva final. Aprovecha que Rusia salió de la guerra y transfiere tropas al oeste. Ofensiva de primavera entre marzo y julio del mismo año. Avanza pero no logra romper las líneas aliadas. Y la contraofensiva aliada, con ayuda de tropas frescas de Estados Unidos, los aliados comienzan a recuperar terreno con uso masivo de tanques y aviones. Alemania y sus aliados no pueden resistir, ya que Alemania no tiene tanto apoyo como lo tuvo al inicio de la guerra. Y en este mismo año se dieron las rendiciones. En septiembre de 1918, Bulgaria, que estaba del lado de la Triple Alianza, se rinde. En octubre del mismo año se rinde el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro. Y el 11 de noviembre de 1918, Alemania firma el armisticio del 11 de noviembre. En conclusión, el fin del conflicto. El Tratado de Versalles en 1919, firmado un año después, impone duras condiciones a Alemania. Europa queda devastada, con más de 16 millones de muertos, colapso de 4 imperios, lo que fue el otomano, el austrohúngaro, el alemán y el ruso. Las crisis económicas sociales que daría paso a la Segunda Guerra Mundial por el resentimiento de que Alemania perdió la guerra. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Entre las principales consecuencias están las consecuencias humanas, ya que aproximadamente 16 millones de personas murieron en esta guerra. 10 millones fueron militares y 6 millones civiles, y más de 20 millones de personas heridas, muchos de ellos mutilaciones permanentes. Una generación entera de jóvenes europeos fue diezmada. Gran cantidad de traumas psicológicos en las personas, conocidos como neurosis de guerra o shell shock. Entre las consecuencias políticas está la caída de imperios. La guerra causó el colapso de 4 grandes imperios. Lo que fue Alemania, y que lo que le ocurrió fue que fue abdicada el Kaiser Guillermo II y fue llamada la República de Weimar. El Imperio Austrohúngaro se fragmentó en varios países, como lo fue Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia. Rusia con la Revolución Checoslovaquia o la Revolución Rusa en 1917 pasó de ser el Imperio Ruso a la Unión Soviética o la URSS. El Imperio Otomano desaparece y sus territorios se reparten entre las potencias europeas. Y se crea lo que hoy conocemos como Turquía. Nacen nuevos países como Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Y se redibujaron muchas fronteras arbitrariamente, lo que causó conflictos posteriores a lo que se le conoció la Segunda Guerra Mundial. El debilitamiento en Europa. Europa pierde su rol de hegemonía mundial. Estados Unidos emerge como potencia mundial, económica, política y posteriormente militar. Aparece la Sociedad de Naciones en 1919, antecesora de la que hoy es la ONU, para mantener la paz, aunque fue un fracaso total. Entre las consecuencias económicas están que Europa queda devastada, la infraestructura destruida, la inflación, desempleo y escasez de alimentos. Alemania fue obligada a pagar enormes reparaciones, por eso se creó el Tratado de Versalles. Surgieron deudas masivas entre países. Estados Unidos se convierte en el principal acreedor mundial.
En Alemania, la crisis económica fue tan grave que provocó una hiperinflación en los años 20. Entre las consecuencias sociales está el cambio de rol de mujer. Muchas mujeres trabajaron en fábricas y servicios durante la guerra. Primeros pasos hacia el sufragio femenino. La desilusión general. Se rompe la fe en el progreso y la razón, la crisis de valores. Y el auge de movimientos pacifistas y revolucionarios, especialmente en el comunismo de la Unión Soviética. Aparece el sentimiento del revanchismo, sobre todo en Alemania, por las condiciones del Tratado de Versalles, ya que Alemania no se sentía satisfecha con pagar todos los gastos y quedar destruida. Y como última consecuencia fue el Tratado de Versalles en 1919, impuesto a Alemania por los aliados. Alemania fue obligada a aceptar la culpa de toda la guerra, perder los territorios y colonias, desarmarse sin aviones ni tanques, pagar reparaciones de guerra. Este tratado creó un profundo resentimiento en Alemania que alimentó el ascenso de Hitler y el nazismo al poder de Alemania. Y a base de esto, el resentimiento de Alemania duró por casi 20 años, o aproximadamente 20 años. Y a base de este tratado y otras consecuencias de la Primera Guerra Mundial, se da el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias.